Investigación epidemiológica. La epidemiología se emplea en las distintas ramas de la medicina como una herramienta para el estudio de diferentes enfermedades o eventos relacionados con la salud, especialmente cuando se busca evaluar la repercusión de estos en el ámbito de la población. Por lo tanto, los principales objetivos de la investigación epidemiológica son, por un lado, describir la distribución de las enfermedades y los eventos de salud en las poblaciones humanas y, por otro, contribuir al descubrimiento y caracterización de los factores que influyen para que estas condiciones se den. Un objetivo importante es identificar los factores de riesgo y cuantificar su importancia. Un factor de riesgo puede influir en la probabilidad de que se desarrolle una enfermedad específica. Los factores de riesgo incluyen factores ambientales como la exposición a sustancias químicas, predisposición o herencia genética y características del comportamiento, por ejemplo, la ingesta de hormonas o las adicciones. Existen criterios para la clasificación de los estudios epidemiológicos. Puede ser clasificada por el tipo de asignación de la variable de exposición, ya sea o aleatorio o a conveniencia, por la temporalidad del inicio de la exposición al factor de riesgo, prospectivo o retrospectivo. Puede utilizarse también criterios para seleccionar a la población de estudio, que parta de la exposición, que parta del evento o ninguno de estos anteriores. También a partir del número de mediciones por individuo, que sea una única medición en el tiempo, como los estudios transversales o longitudinales, que se hace una medición al inicio y otra durante el estudio. O también se puede clasificar de acuerdo a la causalidad. En términos de causalidad, la asignación de la exposición es el criterio más importante de clasificación y divide a los estudios epidemiológicos en dos tipos: experimentales y observacionales. Dentro de los experimentales se dividen en intervencionales, que son de carácter experimental, y se subdividen también en estudios de campo y estudios de grupo. Las investigaciones observacionales se dan cuando la exposición ocurre sin la participación del investigador y de acuerdo con variables de exposición que están fuera de control del investigador. Dentro de los estudios observacionales están los estudios de cohortes, casos y controles, transversales, ecológicos, estudios de monitoreo y vigilancia epidemiológica, así como los estudios descriptivos con bases de datos de registros nacionales, sobre todo de instituciones públicas. En los estudios de cohorte, las personas expuestas a los factores de riesgo específicos se comparan con las personas que no están expuestas a esos factores. La aparición de enfermedades o muertes en estos dos grupos se observan prospectivamente o a través del tiempo. Los datos de los estudios de cohortes permiten la estimación de tasas de incidencia y la principal propiedad que tiene esta medida es determinar los casos nuevos que se presentan en una población en un tiempo determinado. También podemos obtener en los estudios de cohorte las tasas de mortalidad como una medida descriptiva de frecuencia. Dentro de las medidas de efecto podemos obtener el riesgo relativo, y esto es el cociente entre el riesgo en el grupo con factor de exposición o factor de riesgo y el grupo de referencia que no tiene este factor de exposición. Este es un concepto estadístico utilizado como medida de asociación entre una variable dependiente y la variable independiente. En los estudios de cohorte, el riesgo relativo hace una afirmación sobre el alcance del cambio en la probabilidad de desarrollar la enfermedad debido a un factor de riesgo definido.
Por su parte, los estudios de casos y controles, las personas que padecen la enfermedad estudiada se comparan con los controles que no tienen la enfermedad y la exposición se registra retrospectivamente. El odds ratio, OR, se calcula como una medida de efecto comparativo. El OR es una medida de efecto comúnmente utilizada para comunicar los resultados de una investigación en salud. Matemáticamente corresponde a un cociente entre dos odds, una forma alternativa de expresar la posibilidad de que ocurra un evento de interés o la presencia de una exposición. Dentro de un punto de vista metodológico, los OR pueden ser calculados en diseños prospectivos, retrospectivos y transversales. En los estudios transversales, la exposición y el estado de la enfermedad se examinan para una muestra de una población definida en el mismo momento. Se puede determinar la prevalencia de diferentes enfermedades y de los factores de riesgo, así como el OR. La prevalencia mide la proporción de personas que se encuentran enfermas al momento de evaluar el padecimiento en la población. Por lo tanto, no hay tiempo de seguimiento. Los estudios de monitoreo, vigilancia epidemiológica y los estudios descriptivos con bases de datos de registros nacionales requieren la aprobación del Comité Ético Científico según el artículo 7 de la Ley 9234. Entre estos estudios se pueden incluir investigaciones relacionadas con la prevención y el control de enfermedades endémicas y epidémicas que requieran recoger datos relevantes para decisiones en salud. También se incluyen los estudios de vigilancia en salud pública que incorporan recolección de datos en boletas, archivos electrónicos y que deben ser remitidos al Ministerio de Salud o a la Caja Costarricense del Seguro Social para definir, con base en su análisis epidemiológico, acciones de prevención y control. Se incluyen también la evaluación de programas sociales o de evaluación de resultados e impacto de intervenciones en salud pública y la farmacovigilancia intensiva de medicamentos y vacunas, de manera que se puedan tomar acciones relacionadas con la seguridad, advertencia o comercialización de estos. Se consideran que estas investigaciones son propias del quehacer institucional y aquellas que las instituciones obligatoriamente deben realizar para cumplir las funciones que les fueron asignadas y que se encuentran dentro de sus planes operativos o bien que se trate de un caso de emergencia. Los estudios ecológicos, por su parte, se distinguen de otros diseños en su unidad de observación, pues se caracterizan por estudiar grupos más que individuos por separado. Frecuentemente se les denomina estudios exploratorios o generadores de hipótesis, dejando a los otros diseños experimentales y algunos otros observacionales la característica de que sean estos quienes prueben las hipótesis. Los estudios exploratorios, en ellos se comparan tasas de enfermedad entre diferentes regiones continuas durante el mismo periodo, o también se puede comparar la frecuencia de una enfermedad a través del tiempo para una misma región. Y el propósito de este tipo de estudios es buscar patrones espaciales o temporales que ayuden a generar hipótesis sobre las causas. También dentro de los estudios ecológicos se encuentran los estudios mixtos y en esta categoría se incluyen estudios de series de tiempo combinadas con evaluación de grupos múltiples. Otra variante de este tipo de estudios son aquellos que evalúan la exposición de un grupo en contraste con los datos de enfermedad y otras covariables a nivel individual. Muchas gracias por su atención.